Empezaré este relato diciendo que soy padre soltero y tengo un bebé de 6 meses, Eddie. Es duro ocuparme de él yo solo e intentar superar el dolor que siento desde que murió mi mujer Celina. Estábamos muy contentos cuando nos enteramos de que estábamos esperando un hijo. Todo iba muy bien con el embarazo y los dos estábamos deseando conocer al pequeño Eddie. Pero hubo complicaciones en el parto. Los médicos hicieron todo lo posible, pero al final nos dijeron que había que salvar a Celina o a Eddie. Ella eligió a Eddie. Aunque quiero mucho a mi hijo, la echo de menos más que a nada. Mi mundo está patas arriba y me vendría muy bien su compañía. Pero sigo haciendo lo mejor que puedo por el bien de nuestro hijo. Nos tuvimos que mudar de nuestra casa a un edificio de apartamentos. Ahora cuido de Eddie a tiempo completo, así que me cuesta mucho ganar dinero. Hemos estado viviendo de las ganancias de la venta de nuestra antigua casa, por mucho que me doliera hacerlo. También he estado haciendo trabajos esporádicos, como redactor autónomo, en los que puedo trabajar desde mi portátil sin tener que dejar a Eddie. No me pagan tanto, pero es algo, y eso es mejor que nada. A pesar de lo difíciles que son las cosas, esa no es la razón por la que estoy escribiendo esto. Todo estaba avanzando lentamente y yo estaba a punto de hacerle frente hasta la semana pasada. Eddie cumplió 6 meses. Crecía sano y ya podía ponerse boca abajo y mirarme mientras yo hacía las tareas de la casa o le preparaba los biberones. También dormía 8 horas por la noche, lo que era una bendición. Bueno, pensé que era hora de que tuviera su propia habitación, para que se acostumbrara a dormir solo y yo pudiera descansar sin preocuparme de si respiraba cada pocos minutos. Una parte de mí estaba un poco triste mientras montaba la cuna en nuestra habitación de invitados, la que ahora sería la habitación de Eddie. Su habitación era un poco más pequeña que la mía, pero aún tenía mucho espacio para él cuando se hiciera mayor. Incluso tenía un armario, con 2 puertas unidas por un pequeño gancho metálico. En el resto de la habitación había colocado su cuna, una bolsa con todos sus pañales y toallitas, un baúl lleno de todos los juguetes que le habían regalado a lo largo de sus 6 meses de vida y una pequeña silla en la que podía sentarme para leerle sus cuentos antes de dormir. Lo había pintado todo de color azul claro y le había pintado formas de nubes en distintos sitios para que tuviera la impresión de estar volando por el cielo. La verdad es que estaba muy orgulloso. Llegó la noche y llevé a Eddie en brazos a su nueva habitación, lleno de orgullo por lo bien que se estaba portando, pero también de una sensación de inquietud que creo que todos los padres deben sentir en ese momento. Me senté en la silla y le di el biberón mientras le leía un cuento. Vi cómo se le caían los párpados mientras se tomaba el biberón, y antes de que terminara el cuento, ya se había dormido. Me levanté despacio y me acerqué a la cuna de Eddie, bajándolo con cuidado para no despertarlo de sus sueños. Parecía tranquilo. Encendí el monitor para bebés que me había regalado una amiga y me acerqué sigilosamente a la puerta, intentando no hacer ningún ruido que pudiera despertar a mi hijo y obligarme a pasar el resto de la noche intentando que volviera a dormirse. Cuando estaba a punto de salir por la puerta, me detuve y me di la vuelta, echando una última mirada a mi hijo antes de salir y cerrar. Aquella noche no oí nada. Entré varias veces para ver cómo estaba. La paranoia me corroía, pero estaba profundamente dormido. Después de ver una película en el salón, decidí ver a Eddie por última vez antes de irme a dormir. Asomé la cabeza por la puerta y lo vi en su cuna, pero algo era diferente. Una sensación de inquietud se apoderó de mí cuando me di cuenta de que estaba al revés. Lo había colocado con la cabeza mirando hacia la pared, pero ahora estaba hacia el otro lado, de modo que, si estuviera despierto,
estaría mirando hacia el armario. Pensaba que se había dado la vuelta mientras dormía, asegurándome de que era algo normal. Nunca lo había hecho antes, pero estaba en la edad en que hacen cosas nuevas cada pocos días, así que no estaba fuera de lo posible. Entré en la habitación para acomodarlo e inmediatamente sentí un extraño frescor en el aire. No hacía tanto frío cuando lo acosté. La calefacción de este apartamento no era la mejor, así que supuse que el radiador de la habitación estaba descompuesto. También había un olor extraño, como a perfume de lavanda. Debía filtrarse por los conductos de ventilación de uno de los apartamentos. Cuando me di la vuelta hacia el armario, vi otra cosa que me dio una sensación de inquietud. ¿Por qué estaba abierto el pestillo del armario? ¿Lo había dejado así cuando acosté a Eddie? Estaba convencido de que había vuelto a colocar el pestillo en su sitio, pero ahora no estaba puesto y la puerta estaba ligeramente entreabierta. La abrí del todo, intranquilo, pero lo único que encontré fue el mismo armario de siempre, con los montones de ropa en el mismo sitio en que los había dejado. Pensé que era solo mi mente la que estaba preocupada porque Eddie se quedaba solo por primera vez. Así que agarré una manta del armario, la cerré y volví a poner el pestillo. Le di la vuelta a Eddie, envolviéndolo en la nueva manta para que estuviera lo bastante abrigado. Comprobé que dormía profundamente y le di un suave beso en la frente antes de salir de nuevo en silencio. Agotado, me acosté en la cama y dejé que el sueño me invadiera como una ola oscura. No sé cuánto tiempo llevaba dormido, pero me despertó un sonido que no podía distinguir. Parecía provenir del monitor que tenía en la mesita de noche. Inmediatamente me incorporé como un rayo, completamente despierto. El sonido era débil, tanto que tuve que acercármelo al oído para distinguirlo. Para mi sorpresa, no me encontré con el llanto de mi hijo de 6 meses, como estaba esperando. El ruido que llegaba a través de los monitores parecía más bien un susurro. Se decían palabras en voz baja, pero tan baja que no podía distinguirlas. Era un poco inquietante y me erizaba la piel. ¿Había alguien ahí dentro con él? Apagué el monitor con la esperanza de que fuera algún tipo de fallo de la estática o una interferencia. Cuando pulsé el interruptor y el monitor volvió a encenderse, no me encontré con nada más que el zumbido del ruido ambiente de la habitación de Eddie. Respiré aliviado. Satisfecho de que Eddie estuviera bien, mi ritmo cardíaco volvió a bajar a niveles razonables y fui más consciente de lo que me rodeaba. El frío que había sentido en la habitación de Eddie parecía estar presente ahora también en la mía. Otro radiador menos. Intenté volver a dormirme. Tardé un rato, pero al final conseguí quedarme dormido. A la mañana siguiente me despertó el llanto de Eddie a través del monitor. Miré el reloj y vi que había pasado toda la noche sin despertarse. Me sentí muy orgulloso de mi pequeño. Fue suficiente para hacerme olvidar los extraños sucesos de la noche anterior. Preparé el biberón de Eddie en la cocina y me dirigí a su habitación. «Buenos días, hombrecito», dije con mi voz más alegre mientras empujaba la puerta. Eddie estaba llorando en su cuna y estaba mirando hacia el otro lado. Se había dado la vuelta otra vez. Era un poco desconcertante, pero si él sabía hacer eso ahora, sería mejor que me acostumbrara. Estaba a punto de agarrarlo y darle el biberón cuando me fijé en la puerta del armario. Volvía a estar entreabierta, sin el pestillo. Sin duda, la había cerrado la segunda vez. Suspiré para mis adentros,
Sé que es un apartamento barato, pero ¿es que no funcionaba nada? Levanté a Eddie y lo llevé al salón, donde continuamos nuestro día con normalidad. Fuimos de compras y lo llevé a dar un paseo por el parque local. Le encantaba estar al aire libre, justo como a Selina. Le eché un vistazo a los radiadores de mi habitación y a la de Eddie, pero no vi nada evidente que pudiera ser que no funcionaran, así que se lo comuniqué al casero. Me dijo que mandarían a un fontanero a echar un vistazo en cuanto pudiera, pero que quizá tardaría unos días. Me molesté, pero ¿qué podía hacer? Estuve revisando el pestillo, pero no pude averiguar cómo se soltaba. No parecía que hubiera algo roto, así que supuse que debía ser los años que tenía. Tendría que salir a comprar otro, pero mientras tanto, me limitaría a apoyar algo contra el armario para que no se abriera. Pronto oscureció de nuevo y se acercó la hora de dormir de Eddie. Seguimos con nuestra rutina nocturna de biberón y cuentos con normalidad, y pude ver que sus párpados empezaban a caer. Al darme la vuelta para irme, coloqué la bolsa que utilizaba para llevar las cosas de Eddie delante de la puerta del armario para mantenerla cerrada. Estuve un par de horas jugando en mi consola de videojuegos, y al cabo de un rato, sentí que el cansancio del día se apoderaba de mí y me dirigí a mi dormitorio. El apartamento estaba en silencio cuando me metí a la cama. Me senté a leer un rato antes de rendirme al sueño. Pero me desperté de nuevo en la oscuridad, con los oídos llenos de un suave susurro procedente del monitor. Era más fuerte que antes, aún no lo suficiente para distinguir las palabras, pero era el tono de una voz. Era una voz mayor, femenina. Arrullaba y de vez en cuando se reía. Exasperado por haberme despertado con las mismas interferencias que la noche anterior, me acerqué al monitor para reiniciarlo. Al pulsar el interruptor para volver a encenderlo, se me heló la sangre. Todavía podía oírla, esa voz, exactamente igual que antes. Había alguien en la habitación de Eddie. Me levanté de un salto y prácticamente corrí con el corazón latiéndome a 1000 en el pecho. ¿Cómo había entrado alguien? ¿Qué le estaban haciendo? Los susurros se hicieron más fuertes a medida que me acercaba a la puerta de Eddie. Entré en la habitación dando un portazo. Miré a mi alrededor como un loco, preparado para un enfrentamiento, buscando a quienquiera que estuviera haciendo los ruidos que había oído. Pero no había nadie, y tampoco habían ruidos. Solo Eddie mirando hacia otro lado. Empezó a llorar. Debí de asustarlo cuando abrí la puerta de golpe. El sentimiento de rabia se disipó de inmediato cuando oí los gritos de Eddie y corrí hacia él, sosteniéndolo en brazos para consolarlo. Tranquilo, tranquilo. Mientras me dirigía a mi silla para sentarme con él y calmarlo, todo tipo de pensamientos se agolpaban en mi cabeza. ¿Qué estaba pasando? Oí una voz, pero ¿dónde estaba? Empecé a mecer a Eddie, intentando que volviera a dormirse. Noté que la habitación estaba realmente helada. También olía a perfume de lavanda. Estaba contemplando esto cuando me fijé en la bolsa que había junto a la puerta del armario. No estaba donde lo había dejado, sino al otro lado de la puerta, que ahora volvía a estar entreabierta, sin el pestillo puesto. Estaba escondida en el armario. Volví a colocar a Eddie en su cuna con cuidado. Puse una mano en la puerta del armario y la otra la cerré preventivamente en un puño.
dispuesto a demostrar a quienquiera que estuviera en la habitación de que estaba en problemas. ¡Sal de ahí! ¿Qué crees Al que abrir estás la haciendo? puerta violentamente y gritar, un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Pero qué? Estaba carajos? vacío. No había nadie en el armario. Esto no puede ser. Era igual que la habitación, silenciosa y vacía. No podía estar imaginando esto. Había pasado 2 veces seguidas. Me senté en la silla de la habitación de Eddie. No quería dejarlo otra vez. Sabía que no había visto nada, pero tenía la sensación de que algo no iba bien. Quizá tal vez sí. Era la estática o interferencias, como había pensado al principio. Al día siguiente decidí ir a comprar otro monitor para bebés. Eddie y yo fuimos a la tienda donde suelo comprar la mayoría de sus cosas. El que elegí no era exactamente de gama alta. No podía permitírmelo, pero al menos era mejor que el que tenía. Y el chico del mostrador me aseguró que, como funcionaba a través de internet, no debería recibir interferencias de otros complejos de apartamentos. Incluso podía hacer que enviara alertas a mi teléfono si oía ruidos. Mientras estaba afuera, también me dirigí a nuestra ferretería local para comprar un pestillo nuevo para el armario. En cuanto volví, llevé a Eddie a su habitación y lo coloqué en su alfombra de juegos. Mientras tanto, me puse a configurar su nuevo monitor. Fue sorprendentemente fácil, y en pocos minutos estaba funcionando. Probándolo con el teléfono, pude ver claramente a Eddie en su colchoneta y a mí sentado a su lado. Incluso podía oír las risitas que emitía para sí mismo, tan claras a través del teléfono como para mis oídos. Era un trabajo menos. Me puse manos a la obra para cambiar el pestillo del armario, mientras Eddie se entretenía con su reflejo en uno de los espejos de su alfombra de juegos. Al cabo de unos minutos, había quitado el pestillo viejo y había colocado y puesto en funcionamiento el nuevo. Complacido conmigo mismo, Eddie y yo continuamos nuestro día con normalidad. Estaba deseando que llegara la hora de acostarme, una hora en la que los monitores defectuosos no me molestarían. Acosté a Eddie como de costumbre y seguí con mi noche. No tardé en sentir que el sueño me llamaba, así que me dirigí a mi habitación y me preparé para el mejor sueño que había tenido en días. Un extraño e incesante pitido me sacó de un sueño especialmente agradable. Con los ojos desorbitados, busqué la fuente del sonido. Lo encontré y me lo llevé a la cara. Mi teléfono. Al desbloquear la pantalla me encontré con una sola notificación. Sonido detectado por la cámara 1. Desbloqueé el teléfono temblorosamente. Esto no podía estar pasando otra vez. No con este nuevo monitor. Abrí la aplicación y pulsé para mostrar la señal de la cámara 1, temiendo lo que vería. Me quedé inmóvil y se me fue la sangre de la cara cuando la cámara conectó primero por los altavoces y luego oír los mismos susurros y las risitas de la noche anterior. No eran interferencias. Luego se conectó la señal de video. A día de hoy no puedo sacarme de la cabeza la imagen que vi. Casi grito. La cámara mostraba un amplio plano de la habitación de Eddie, muy claramente en blanco y negro por la configuración de visión nocturna. Pude ver claramente que la puerta del armario estaba abierta de par en par, aunque yo había puesto un pestillo nuevo. Pero no era esto lo que me aterraba, sino la cosa que se inclinaba sobre el catre de Eddie. Con un vestido negro de aspecto muy antiguo, con el pelo blanco y los dedos enjutos y nudosos, había lo que supuse que era una anciana. No pude distinguir su rostro. Llevaba la cabeza envuelta en un chal negro que cubría la mayor parte de sus rasgos y estaba de espaldas a la cámara.
pero estaba inclinada sobre Eddie, arrullándolo y riéndose. Había algo desconcertante en su forma de moverse. Sus movimientos parecían demasiado precisos y coordinados para alguien de su edad. Parecía tener al menos 90. Eran movimientos suaves, controlados, no de la forma lenta y temblorosa con la que parecen moverse las personas de esa edad. Las náuseas se me agolparon en el estómago cuando se agachó lenta y cuidadosamente para agarrar a mi hijo. Sus manos lo envolvieron y pareció acunarlo entre sus brazos. Todo lo que podía imaginar era a ella acercando su pobre e indefenso cuerpo antes de correr hacia la ventana, alejándolo de mí para siempre. Solté el teléfono y corrí hacia la habitación de Eddie. De ninguna manera iba a permitir que aquella vieja me robara a mi hijo. ¿Cómo había conseguido entrar? Pero eso no me importaba, solo necesitaba alejarlo de ella. Volví a entrar como la noche anterior, dispuesto a salvarlo de las garras de aquella anciana. Cuando giré para mirar hacia donde estaba, no había nadie. La habitación volvía a estar vacía y helada. El olor de ese perfume de lavanda era fuerte en el aire. Eddie estaba despierto, al revés en su cuna, riendo, mirando al armario. La puerta estaba abierta de par en par como había visto en la cámara. Debió de esconderse allí cuando me oyó correr por el pasillo. Ya sé que estás ahí. Sal de una Conteniendo vez. a duras penas No mi puedes ira, esconderte. me dirigí hacia ella, gritándole que saliera o habría problemas. Pero no obtuve respuesta. Eché la puerta hacia atrás con rabia y me acerqué de nuevo ¿Qué? para encontrarme con nada. La había visto, sin duda estaba aquí. ¿A dónde podría haber Esto ido? no puede ser. ¿Dónde estás? ¿Dónde carajos Empecé a estás? mover la ropa de Eddie por el armario, por si estuviera escondida detrás de una gran pila de ropa. Pero para mi consternación, no había nada. Estaba a un punto de abandonar la búsqueda cuando me di cuenta de algo. Debajo de un montón de pijamas de Eddie, sobresalía un grueso chal negro, igual al que llevaba puesto la anciana. ¿Y esto qué demonios es? No había ningún otro rastro de ella. Cuando intenté agarrarlo, mis dedos se cerraron en torno a él. Pero este chal se deshizo, llenando el armario con el olor de aquel perfume de lavanda. ¡Carajo! ¿Qué es esto? Ya había tenido bastante. No sabía qué estaba pasando, pero de ninguna manera iba a tolerarlo. Había alguien aquí y quería a mi hijo, y de ninguna manera iba a permitirlo. Agarré a Eddie y volví a mi habitación. Coloqué la vieja cesta en la que solía dormir y lo metí en ella antes de atrancar la puerta con una silla. No había forma de que alguien entrara aquí. Eddie se durmió enseguida, pero a mí se me escapaba el sueño. Me obligué a permanecer despierto por si alguien intentaba llevarse a mi hijo de nuevo. Estaba muy nervioso, así que cuando empecé a oír el odioso pitido de mi teléfono, me sobresalté. Lo sostuve temblorosamente y temí lo que iba a aparecer en la pantalla, aunque una parte de mí ya lo sabía. Sonido detectado por la cámara 1. Eddie estaba en mi habitación y no debería haber nadie más en la casa. La anciana podría haber salido ya de su escondite. Quizá había hecho algún ruido que la cámara había captado. Con un dedo tembloroso pulsé la notificación. Necesitaba saber por dónde entraba y salía la mujer. La aplicación se abrió igual que antes y el sonido cargó primero, llenando de nuevo la habitación con aquel extraño susurro. Solo que esta vez parecía diferente, apagado. En lugar del susurro arrullador que había oído las 2 últimas noches,
Esta vez sonaba como una mezcla de sollozos y rabia. Esto era más desconcertante que el susurro. Sonaba casi desesperado. Luego cargó el video y volví a distinguir claramente la habitación de Eddie. La puerta del armario volvía a estar abierta de par en par, y la anciana estaba de pie en el centro de la habitación, mirando el catre vacío. Sin embargo, esta vez parecía diferente. Seguía de espaldas a la cámara, pero podía distinguir claramente sus manos envejecidas. Eran alargadas, llegaban más lejos de lo que deberían llegar unas manos humanas, y terminaban en unas largas uñas negras. Su piel era de un color gris moteado y podía ver venas negras que serpenteaban desde sus manos hasta su vestido negro. Ya no llevaba el chal y su pelo blanco se dejaba ver mejor. Estaba de pie, temblorosa, con los brazos y los hombros sacudiéndose en ángulos extraños. Casi parecía vibrar ligeramente. Susurraba para sí misma en ese tono extraño y desesperado. De vez en cuando echaba la cabeza hacia atrás llorando. ¿Qué demonios estaba pasando? Luego, casi como si sintiera que yo la observaba a través del monitor, giró lentamente sobre sí misma, moviendo las piernas de forma errática. Cuando por fin dejó de contorsionarse, casi grité. Ahora podía distinguir claramente aquella cara, del mismo color gris pálido que los dedos alargados que había visto antes. También tenía las mismas gruesas venas negras que serpenteaban por la cara y bajo el cuero cabelludo. Me miraba fijamente a través de la pantalla, con los ojos fijos en la cámara, aunque me daba la impresión de que me miraba directamente a mí. Sus ojos negros eran como el carbón, del mismo color que las venas que la recorrían. Lentamente estiró los labios y esbozó una sonrisa aterradora, mostrando varias filas de dientes amarillentos. De su boca goteaba baba negra, que se deslizaba por su mandíbula y manchaba la parte delantera de su andrajoso vestido. Estaba aterrorizado. Sentía que el corazón se me salía del pecho. Esta cosa había estado en la habitación de Eddie todo el tiempo, y yo lo había dejado allí, lo había dejado en peligro. Me estremecí al pensar qué habría pasado si no hubiera comprado este nuevo monitor. Su rostro volvió a contorsionarse, esta vez en una máscara de rabia, y pude sentir el inmenso odio que brotaba de aquellos ojos negros y vacíos. Su mandíbula empezó a descender, dejando escapar más baba negra, y soltó un grito espantoso junto con el nombre de mi hijo. Antes de que la señal se volviera negra y fuera sustituida por la estática. También lo había oído a través de la pared y casi lo había sentido. Me quedé sentado mirando mi teléfono, observando la estática que parpadeaba en la pantalla. Estaba entumecido. ¿Qué demonios era aquello? Fuera lo que fuese, quería a Eddie y ahora estaba molesta. Tranquilo, cariño. Todo estará bien. Miré a mi hijo y sentí miedo. Y la sensación de que haría lo que fuera para mantenerlo a salvo me invadió. La estática de mi teléfono se disipó y ahora podía ver claramente la habitación de Eddie de nuevo. Estaba completamente vacía. Todo estaba donde debía estar. La puerta del armario también estaba cerrada. No oí nada en absoluto. La casa volvía a estar en silencio. De repente, el picaporte de la puerta de mi habitación giró, y la puerta fue empujada antes de chocar contra mi improvisada barricada. Traqueteó de un lado a otro, con rabia, golpeando violentamente la puerta
intentando moverla. Mientras tanto podía oír el mismo grito. No podía moverme. Tenía los ojos desorbitados de miedo. Esto no podía estar pasando. El hedor de la lavanda llenaba la habitación, pero no era el olor dulzón y enfermizo de lo normal. Era casi rancio, como si hubiera envejecido y se hubiera descompuesto. A partir de ese momento no aparté los ojos de Eddie. No hasta que el sol empezó a salir y los golpes en la puerta desaparecieron con él. Mi mente estaba en otro lado. No podía pensar con claridad. Todo en lo que podía pensar era que necesitábamos salir de aquí. No era seguro. Eddie empezó a agitarse para tomar su biberón matutino. Así que abrí la puerta con cautela, caminé con él hasta la cocina y se lo preparé. Solo había silencio. Sabía que teníamos que salir. No era seguro para Eddie y no tenía ni idea de cómo protegerlo de lo que hubiera en aquella habitación. Reuniendo todo el valor que pude, me dirigí hasta ella para recoger todo lo que necesitábamos. El olor del perfume de lavanda era casi sofocante. Además, la habitación seguía estando fría. Entré corriendo, abrí la puerta del armario y tomé toda la ropa que pude, metiéndola en una bolsa. Mientras movía frenéticamente la ropa, no pude evitar sentirme observado, como si un par de ojos negros y muertos me estuvieran taladrando. Cuando terminé de empacar, salí corriendo de la habitación cerrando de golpe. Agarré a Eddie, subí al auto y me dirigí a casa de mis padres. Todavía estoy aquí con ellos y no sé qué hacer. No puedo volver a ese apartamento. No es seguro ni para mí ni para Eddie. Solo espero que no sepa dónde estamos. Y recuerden que